¿Sientes que la vida es una batalla constante? Problemas, preocupaciones, el caos del día a día. Parece que la paz es un lujo reservado para quienes tienen la vida resuelta. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera paz no depende de lo que sucede afuera, sino de cómo decides enfrentarlo? Los estoicos descubrieron hace más de 2000 años un secreto que aún hoy sigue vigente. Puedes vivir en paz, sin importar las circunstancias. No necesitas huir de los problemas, ni esperar que el mundo cambie para encontrar serenidad. La clave está en aprender a gobernarte a ti mismo. En este video te mostraré cómo los grandes pensadores del estoicismo enfrentaron dificultades que, aunque ocurrieron en otra época, son increíblemente similares a las que vivimos hoy. Y lo más importante, cómo sus enseñanzas pueden ayudarte a recuperar el control de tu mente y vivir con equilibrio, sin importar lo que pase a tu alrededor. Si alguna vez sentiste que el estrés, la ansiedad o la incertidumbre te están ganando la batalla, quédate hasta el final, porque este video puede cambiar tu forma de ver la vida. Imagina que estás en una gran aventura llamada vida. A veces nos hacemos preguntas gigantes, como de dónde viene el universo o si estamos solos en el espacio. Pero, seamos sinceros, la mayoría de nosotros no pasa el día pensando en eso. Estamos más ocupados con cosas como las cuentas que hay que pagar, los problemas del día a día, las dudas sobre el futuro y los deseos de nuestro corazón. Y aunque no lo parezca, hay algo que podría ayudarnos a enfrentar todos esos desafíos: la filosofía. Pero no cualquier filosofía, sino una que no solo habla de ideas complejas, sino que realmente nos enseña a vivir mejor. Eso es exactamente lo que hace el estoicismo. Muchas veces nos enseñan a debatir y a discutir sobre cosas profundas, pero no nos enseñan cómo aplicar la sabiduría en nuestra vida real. Y muchas personas estudian filosofía solo para sonar inteligentes, en lugar de buscar respuestas para sus propias preocupaciones. Pero el estoicismo es diferente. Es una filosofía práctica que ha sido útil por más de 2000 años y que sigue siendo igual de valiosa hoy. Si quieres una idea de cuán poderosa es, mira quiénes fueron sus grandes representantes. Marco Aurelio, un emperador que gobernó con sabiduría en tiempos difíciles. Epicteto, un esclavo que, a pesar de no tener libertad, encontró la forma de ser realmente libre dentro de su mente. Y Séneca, un hombre que pasó de tener poder en el Imperio Romano a ser exiliado y aún así nunca perdió su fortaleza interior. Ellos enfrentaron problemas que no son tan distintos a los nuestros: el peso de la responsabilidad, la lucha contra la adversidad, el miedo a perderlo todo, la incertidumbre sobre el futuro, y sin embargo, encontraron una forma de sobrellevarlo todo con serenidad. El estoicismo nos da una enseñanza clave. No es lo que nos pasa lo que define nuestra vida, sino cómo reaccionamos a ello. Epicteto lo explicaba de una manera simple: hay cosas que podemos controlar y otras que no. La clave está en no gastar energía preocupándonos por lo que no depende de nosotros y enfocarnos en mejorar aquello que sí podemos cambiar. Así que, si alguna vez te has sentido atrapado por los problemas o por la incertidumbre, recuerda que tienes más poder del que crees. El estoicismo no se trata de ignorar el dolor o los desafíos, sino de aprender a enfrentarlos con valentía y sabiduría. Si lo pensamos bien, vivimos en un mundo donde queremos controlar todo: nuestra carrera, nuestras relaciones, nuestra reputación, incluso lo que los demás piensan de nosotros. Pero la verdad es que muchas de esas cosas no dependen completamente de nosotros. Podemos esforzarnos, hacer planes y dar lo mejor de nosotros, pero nunca tendremos la certeza absoluta de que todo saldrá como queremos. ¿Significa esto que debemos rendirnos? Para nada. Lo que los estoicos nos enseñan es que hay algo que sí está totalmente bajo nuestro control: la forma en que interpretamos y reaccionamos a lo que nos sucede. No podemos evitar que llueva, pero podemos decidir si nos quejamos o disfrutamos el sonido de la lluvia. No podemos obligar a alguien a querernos, pero sí podemos elegir cómo responder
si no lo hace. Marco Aurelio, que fue el hombre más poderoso de su tiempo, lo tenía claro. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y lo interesante es que no escribió estas palabras para el mundo, sino para sí mismo. Sus reflexiones, reunidas en meditaciones, eran un diálogo interno, una forma de recordarse a sí mismo cómo debía actuar y pensar. Cuando nos dice, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre, sé uno. No nos está dando un consejo vacío, es una llamada de atención, es un recordatorio de que no basta con hablar de principios o con señalar lo que está bien y lo que está mal. Lo importante es cómo vivimos realmente. Y si lo pensamos, Marco Aurelio tenía todo lo que cualquiera podría desear: riqueza, poder, reconocimiento, pero aún así llegó a la conclusión de que muy poco es necesario para una vida feliz. La clave, decía él, está en nuestra mente, en nuestra manera de ver las cosas. Al final, no se trata de cambiar el mundo para que encaje con lo que queremos, sino de cambiar nuestra percepción para encontrar la paz, sin importar lo que pase afuera. Eso es lo que hace del estoicismo una filosofía tan poderosa, y más que eso, una herramienta para vivir mejor. A lo largo de la historia, hemos creído que la felicidad está en lo que poseemos, en lo que logramos o en el lugar donde estamos. Pero, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que eso nunca es suficiente? Compramos más cosas, alcanzamos nuevos objetivos, viajamos a otros lugares, y aún así, la sensación de insatisfacción sigue ahí. Los estoicos lo entendieron hace más de 2000 años. No es el mundo externo lo que debe cambiar, sino nuestra forma de pensar. Séneca lo decía claramente: si realmente quieres escapar de las cosas que te molestan, lo que necesitas no es estar en un lugar diferente, sino ser una persona diferente. Podemos cambiar de ciudad, de trabajo o de relaciones, pero si no cambiamos nuestra manera de ver las cosas, los mismos problemas nos seguirán a donde vayamos. No podemos huir de nosotros mismos. Y si hay alguien que vivió esta idea en su máxima expresión, fue Epicteto. No era un emperador como Marco Aurelio, ni un senador como Séneca. Fue un esclavo. No tenía libertad, no tenía riquezas, no tenía poder, y aún así fue uno de los filósofos que mejor comprendió lo que significa la verdadera libertad, la libertad de la mente. Su enseñanza más impactante resume el estoicismo en su forma más pura. Estás enfermo, pero sigues siendo feliz. Estás en peligro, pero sigues siendo feliz. Estás muriendo, pero sigues siendo feliz. Estás en el exilio, pero sigues siendo feliz. Estás en desgracia, y aún así, sigues siendo feliz. Si estas palabras vinieran de alguien que tuvo una vida fácil, tal vez no significarían mucho, pero vienen de un hombre que conoció el sufrimiento, la pérdida y la injusticia, y aún así encontró la paz. El estoicismo no se trata de ignorar el dolor o de fingir que todo está bien. Se trata de entender que, sin importar lo que pase afuera, siempre podemos decidir cómo enfrentarlo. Y en esa elección está nuestra verdadera fortaleza. El estoicismo no es una teoría abstracta ni un conjunto de frases bonitas para repetir sin sentido. Es una forma de vida puesta a prueba en las circunstancias más extremas. Epicteto, un hombre que nació en la esclavitud, sufrió torturas y perdió su libertad. No hablaba desde la comodidad de un palacio, ni desde la seguridad de una vida sin dificultades. Su propio nombre ni siquiera era suyo, pues Epicteto significa adquirido o comprado. Aún así, este hombre, que tenía todas las razones del mundo para rendirse, eligió la libertad que nadie podía arrebatarle, la libertad de su mente. Séneca lo resumió de manera poderosa. A veces, incluso vivir es un acto de valentía. Y es que el estoicismo no predica la resignación ante la injusticia ni la pasividad ante los problemas. Al contrario, Marco Aurelio tuvo que gobernar uno de los imperios más grandes del mundo en medio de guerras y una de las peores plagas de la historia. Séneca defendió el trato humano hacia los esclavos en una época
donde eso era impensable. Ambos comprendían que para cambiar el mundo, primero hay que trabajar en uno mismo. Para ello, los estoicos nos dejaron 4 virtudes fundamentales: coraje, justicia, autocontrol y sabiduría. Marco Aurelio lo dijo de forma sencilla: si no es correcto, no lo hagas; si no es verdad, no lo digas. Imagínate cómo sería nuestra vida si aplicáramos estas enseñanzas. Si tuviéramos la serenidad para aceptar lo que no podemos cambiar, viviríamos con menos angustia. Si tuviéramos el bicoraje para enfrentar lo inesperado, dejaríamos de temerle tanto al futuro. Si practicáramos el autocontrol, no caeríamos en pensamientos destructivos. Si buscáramos la sabiduría, nos daríamos cuenta de que el verdadero problema no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos ante ello. Epicteto lo dejó claro: es imposible que alguien aprenda aquello que cree que ya sabe. Y aunque el ideal estoico parezca difícil de alcanzar, eso no debería desanimarnos. El propio Epicteto dijo que nunca había visto un sabio perfecto, y eso está bien. No se trata de la perfección, sino del progreso. Séneca nos recuerda algo que resuena con especial fuerza en nuestra generación: sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Nos preocupamos por cosas que aún no han pasado, nos atormentamos con pensamientos de lo que podría salir mal. Pero Marco Aurelio nos ofrece un antídoto para esto: elige no sentirte herido y no lo estarás. Es una filosofía antigua que no ha envejecido ni un solo día. Porque la lucha interna entre el miedo y la valentía, entre la desesperación y la serenidad, sigue siendo la misma. Y en última instancia, el estoicismo nos muestra que la verdadera fortaleza no está en lo que poseemos o en lo que nos sucede, sino en cómo decidimos enfrentarlo. El estoicismo, aunque nacido en la antigua Grecia y desarrollado en Roma, tiene ecos que resuenan en otras tradiciones filosóficas y espirituales. Su énfasis en la autodisciplina, la aceptación de la realidad y el desapego de lo incontrolable recuerda en muchos aspectos al budismo. Ambas filosofías enseñan que el sufrimiento surge de nuestra resistencia a la realidad y que la verdadera libertad se encuentra en dominar nuestra propia mente. Incluso el cristianismo, de una forma u otra, parece haber recibido cierta influencia estoica. No es casualidad que Séneca y el apóstol Pablo intercambiaran correspondencia, ni que muchas enseñanzas de los estoicos guarden similitudes con principios cristianos, como la paciencia ante la adversidad, el perdón y el desapego de lo material. No es que el estoicismo y el cristianismo sean lo mismo, pero está claro que algunas ideas encontraron puntos de convergencia. Epicteto lo expresó de manera simple, pero profunda. La filosofía no pretende asegurar nada externo al hombre. Esto sería admitir algo que está más allá de su propio objeto, porque así como el material del carpintero es la madera y el de la estatuaria es el bronce, la materia prima del arte de vivir es la vida de cada persona. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de forjar su propio carácter, de pulir su mentalidad como un escultor que da forma a su obra. La filosofía no es un lujo intelectual ni un simple tema de debate, sino una herramienta práctica para vivir mejor. Y si hay algo que el estoicismo nos deja claro, es que la clave para una vida plena no está en lo que nos pasa, sino en cómo decidimos afrontarlo. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje a través del estoicismo. Si te gusta este tipo de contenido y quieres más, considera apoyar mi trabajo. Déjame un like, comparte este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Nos queda mucho por explorar juntos. Nos vemos en el próximo video.